Buenos días, estudiantes de noveno año de educación básica. Hoy miércoles 25 de noviembre del 2020 vamos a dar inicio a nuestro primer repaso de la asignatura Ciencias Sociales, indicándoles, estudiantes, que vamos a repasar la semana 1 con el tema Los derechos humanos en el siglo XX, la semana 2 con el tema El trabajo y su manera de configurar la sociedad. Los derechos humanos en el siglo XX. Subtemas a tratar. Los derechos humanos y su creación en el siglo XX. Lucha por los derechos humanos. Protección y cumplimiento de los derechos humanos. Los derechos humanos y su creación en el siglo XX. Las pretensiones imperialistas, el exacerbado nacionalismo y los continuos conflictos del siglo XIX no pudieron ser contenidos en la primera mitad del siglo XX. Este fenómeno afectó principalmente a Europa y Asia, aunque también a Estados Unidos. Este contexto tenso y de creciente conflicto llevó al mundo a dos guerras mundiales, en las que murieron millones de personas. La Segunda Guerra Mundial generó los hechos más lamentables que ha experimentado la humanidad en su historia. Por un lado, la ciencia al servicio del exterminio en los campos de batalla. Por el otro, Europa padeció grandes genocidios. El más importante fue el asesinato de los judíos en los campos de concentración y exterminio. Aunque es preciso aclarar, estas grandes masacres tenían una larga data. En América se seguía exterminando a los pueblos indígenas. En Europa se recluía y exterminaban a los individuos que no eran necesarios para el proyecto nacional. En África, las potencias colonialistas europeas habían llevado a los habitantes del continente a la guerra. En 1945 se creó la Organización de Naciones Unidas con el fin de gestionar las relaciones entre los diferentes estados en un marco internacional de derechos comunes, paz, seguridad y desarrollo económico de los países. Este organismo fue encabezado por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. En 1948, una comisión redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eran derechos que se reconocían y se aplicaban a los habitantes del planeta como irrevocables e irrenunciables, con el fin de evitar que volvieran a ocurrir los horrores de las dos guerras mundiales. Estos derechos se han ido perfeccionando con el tiempo. Su declaración no fue suficiente, pues en el siglo XX se siguió atentando contra los derechos humanos de poblaciones enteras. De hecho, hoy se continúa violando esos derechos en muchas partes del mundo. Lucha por los derechos humanos. La lucha por los derechos humanos ha tomado siglos y para conseguirla se ha llegado a derramar sangre, porque quienes lo reclamaban fueron reprimidos por quienes se los negaban. A continuación, expondremos algunos casos de lucha por los derechos humanos. Si bien en el siglo XIX se consagró la idea de igualdad, muchos grupos sociales permanecieron excluidos. Los afroamericanos de Estados Unidos soportaron un fuerte racismo desde la colonia hasta avanzado el siglo XX. En la década de 1960, Martin Luther y sus compatriotas afroamericanos organizaron marchas y actos de resistencia para exigir la igualdad de derecho ante el resto de estadounidenses. Los afroestadounidenses eran vistos como inferiores, no podían votar, tenían menos oportunidades educativas, en fin, menos derechos que el ciudadano promedio. Sus protestas pacíficas fueron reprimidas fuertemente.
En 1968, Martin Luther fue asesinado. Europa no fue la excepción. Otro grupo que fue segregado y excluido del goce de sus derechos en educación, trabajo, salario, participación política, fue el de las mujeres. A finales del siglo XIX se organizaron una serie de asociaciones de mujeres que exigían el completo goce de sus derechos. Encabezaron numerosas huelgas y en muchas ocasiones fueron reprimidas y asesinadas por los gobiernos y las élites, que veían en ella una amenaza al orden. Para los estudiantes, el derecho a una educación para todos ha sido una lucha que no acaba. Las universidades eran espacios donde solo aquellos tenían dinero o conexiones con los gobiernos podían estudiar. Los jóvenes encabezaron grandes manifestaciones para exigir su derecho a ingresar a estudiar, pero también han participado en manifestaciones para reclamar derechos y rechazar los abusos de los gobiernos. En multitudes, momentos fueron reprimidos y asesinados. Protección y cumplimiento de los derechos humanos. Varias veces nos preguntamos, ¿por qué existe tanto conflicto alrededor de los derechos humanos? Si son derechos fundamentales para la existencia, deberían ser respetados a cabalidad, ¿verdad? La respuesta a esta pregunta reside en cada uno de nosotros. En ocasiones pensamos demasiado en cómo hacer respetar nuestros derechos y muy poco en cómo respetar los derechos a los demás. Es importante considerar los derechos humanos dentro de cada uno de los contextos en los que se representan. Existen países o culturas en que lo más importante es reivindicar ciertos derechos que en otros. Lo más importante es estar en la capacidad de tenerlos presentes en nuestra vida diaria, tanto para cumplirlos como exigirlos. En el caso de las funciones estatales, estas deben estar en sintonía con la Declaración Universal de Derechos Humanos, con una serie de tratados e instrumentos que tienen el carácter de obligatoriedad jurídica. Los estados están en la obligación de reconocerlos, promocionarlos y protegerlos. En el estado ecuatoriano, la Constitución del 2008 ha sido catalogada como una constitución garantista, pues está diseñada sobre el principio de protección y garantía de los derechos. Pero fuera del papel, es bastante difícil asegurarse de que el Estado se encargue de precautelarlos. Por eso, es esencial saber que todas las personas que deseamos alcanzar el ideal de una convivencia humana respetuosa, estamos en la obligación de participar en la creación, el análisis y la aplicación de los instrumentos que nos regulan. Esto se puede practicar en nuestras instituciones educativas, participar en la creación de un código de convivencia, de las normas de la clase e incluso del gobierno estudiantil. Nos pone en una situación en la que, como miembros de la sociedad civil, podemos hacernos escuchar. El trabajo y su manera de configurar la sociedad. Subtemas a tratar. Trabajo como factor fundamental. Trabajo, desarrollo de las sociedades y explotación del medio ambiente. Trabajo como factor fundamental. El trabajo es un concepto que no solo agrupa las actividades que generan riqueza, sino todas aquellas en las que el ser humano se relaciona con su entorno para satisfacer sus necesidades. Por ello, la idea del trabajo ha cambiado conforme las personas
han modificado sus necesidades. La primera gran ruptura ocurrió en el Neolítico, cuando se tomó conciencia de que los recursos eran limitados. De este modo, se pasó de una sociedad nómada y depredadora a una sedentaria y productora de alimentos. Es importante notar la manera cíclica en la que el trabajo y la sociedad funcionan. Una vez cambiada la manera de satisfacer necesidades, empiezan a formarse nuevas estructuras sociales. Las familias, las ciudades y los valores se adaptan al modo en el que es necesario trabajar, y también el trabajo se adapta al tipo de familias, a la distribución de las ciudades y a los valores individuales. Esto se puede ver en la segunda gran ruptura de la industrialización. Las revoluciones industriales no solo son un hito por los cambios tecnológicos que implantaron, sino por el cambio social y los nuevos conflictos que generaron. Con el cambio de las formas de producir, a idea de trabajo se modificó, y con ello también cambió la organización social y la distribución de las ciudades, que giraban más en torno a los sitios donde se realizaba la producción. Las familias empezaron a vivir de los trabajos asalariados, y los valores sociales se centraron en la idea del tiempo de trabajo. Bajo desarrollo de las sociedades y explotación del medio ambiente. El surgimiento de nuevas necesidades ha llevado al ser humano a cambiar su manera de relacionarse con el entorno. Al ser el medio ambiente el espacio más inmediato para acceder a recursos, la evolución de las sociedades ha conllevado a modificaciones constantes en esta relación, en la que el ser humano crea y consume a partir de lo que su medio le permite. Es decir, que la naturaleza les ha proporcionado a diferentes sociedades humanas los insumos necesarios para que, mediante el trabajo, fuesen capaces de transformar los recursos de que ella tomaban. A su vez, el trabajo favoreció la transformación de estos recursos en otros bienes o artefactos. Con sociedades cada vez más extensas y complejas, también surge la necesidad de desarrollo tecnológico que permita mejorar la exportación de los recursos. Bien, así las sociedades empiezan a organizarse alrededor de la generación de ideas, y por lo tanto sus estructuras se centran en los sistemas productivos. Sin embargo, desde hace varios siglos, dos han sido los problemas de la humanidad con respecto a la relación entre el trabajo y el medio ambiente. El ser humano ha sido capaz de levantar grandes monumentos y ciudades, construcciones y espacios urbanos que requirieron el esfuerzo de muchos individuos. Sin la tecnología de hoy, se estima que un alto número de trabajadores murió en el proceso de construcción de aquellas obras, y que el vínculo laboral se dio en condiciones de inequidad, injusticia o esclavitud. Por otro lado, durante este proceso, la naturaleza también se vio afectada. La deforestación y otros fenómenos han sido efectos de las actividades humanas a lo largo de los tiempos. En este punto es importante entender que el problema no es el trabajo o el uso de los recursos, más bien es la repartición desigual de la riqueza entre aquellos que trabajan y transforman los recursos naturales en bienes que consumimos, así como la explotación irresponsable de los recursos naturales y la contaminación del medio ambiente. El trabajo y la repartición desigual de los recursos. La historia y la geografía nos proporcionan herramientas para poder evaluar el impacto
que el desarrollo de nuestras sociedades ha tenido sobre sí mismas y sobre nuestro entorno. Con un ejemplo desde la geografía podemos analizar el impacto del ser humano en el planeta. El trabajo y la transformación de recursos como tal no perjudican nuestro entorno y nuestro medio ambiente. La explotación irresponsable, desmedida e inconsciente en la generación de bienes para el consumo humano han puesto hoy en día al mundo en una crisis medioambiental. Si comparamos los mapas de los recursos naturales de hoy con lo de las décadas pasadas, vamos a poder apreciar el gran impacto que las actividades humanas han tenido sobre el planeta. Esto es más notorio en lo que respecta a la cantidad de bosques que posee el mundo actualmente. Y si vemos el deterioro de los polos debido a la contaminación medioambiental, entenderemos la profundidad del daño. Bien, en este momento les voy a proyectar las dos actividades correspondientes de cada semana, estudiantes. Prestar mucha atención. Actividad en la sesión virtual. Semana 1. En el primer punto nos indica, responda a las siguientes preguntas. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 7 preguntas. En el segundo punto nos indica, escriba B si es verdadero y F si es falso según corresponda. Si su respuesta es falsa, justifique su respuesta. Como usted se puede dar cuenta, tenemos dos ítems de responder B si es verdadero o F si es falso. En el tercer punto de la actividad nos indica investigar el significado de los siguientes derechos. Tenemos algunos derechos. Bien, esto pues corresponde a la semana número 1. En este momento les voy a proyectar la semana 2. Actividad en la sesión virtual. En el primer punto de la actividad nos indica, escriba B si es verdadero y F si es falso según corresponda. Si su respuesta es falsa, justifique su respuesta. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 3 ítems de responder B si es verdadero o F si es falso. En el segundo punto de la actividad nos indica, responda a las siguientes preguntas. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 5 preguntas. Y en el tercer punto de la actividad nos indica investigar cómo se introdujo el cultivo de trigo en América. Bien, esto pues corresponde a la semana número 2, ¿verdad? Estudiantes, ya les proyecté las actividades de la semana 1 y semana 2, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea de usted, estudiante? Visualizar este mismo video y verificar si las respuestas de las preguntas de cada actividad están bien. Les recuerdo que sus actividades tienen que estar bien, ya que de las actividades voy a sacar las preguntas para tomarles en la finalización de la etapa número 1 correspondiente al segundo quimestre. Muchas gracias por su tiempo prestado, estudiantes.